Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD, y pues vamos a seguir con esta saga de algunos discos que me gustaría volver a escuchar por primera vez. Recuerden que ya tenemos nuestro primer episodio, ya está arriba, y pues hoy vamos con la segunda parte, así que vamos a darle. Y bien, vamos a empezar con un disco que es un proyecto alternativo que ya hemos platicado de él, de Dan Barrett, vocalista y parte importante de Have a Nice Life. Vamos a hablar de su proyecto solista, Gil Scurry, este proyecto del 2011, en donde él explora una parte mucho más oscura de su persona. Digo, el Death Consciousness de Have a Nice Life ya era de por sí un disco oscuro, pero aquí habla mucho sobre quitarse la vida, habla mucho sobre la depresión y pues es un hombre inspirado en uno de las personas que fue asesinada por los juicios de Salem, así que pues, ya con eso yo creo que tiene suficiente historia. Me gustaría volverlo a escuchar porque de verdad, a pesar de que yo ya había escuchado a Have a Nice Life y a Dan Barrett en ese proyecto, en este se siente como algo mucho más íntimo. Hay momentos donde incluso se molesta porque no le sale alguna nota o algún arreglo y empieza a golpear las cosas. Hay una parte donde golpea incluso su propio piano. Entonces, ese nivel de bloqueo artístico o de depresión a mí me llama mucho la atención y pues este disco es justamente para eso. Así que aquí está el disco homónimo de Gil Scurry, disco solista de Dan Barrett. Y bien, vámonos a 1991 con un disco que tiene más leyenda de lo que pasó en su grabación que pues realmente lo musical, aunque lo musical es extraordinario. Estamos hablando de el gran Loveless de My Bloody Valentine, un álbum de 1991 que pues como cuenta la leyenda, es un álbum que mandó a la quiebra a su disquera debido a que pues se tardaron tanto, tuvieron que regrabar muchas cosas. Costó mucho dinero haberlo hecho, entonces lo mandaron a la quiebra justamente porque también fue un fracaso en su momento y porque pues la locura de su líder y guitarrista Kevin Shields fue tanta que incluso se dice que él cerraba el estudio con llave para que la gente no pudiera entrar y ver lo que estaba creando, de que puso afinaciones tan extrañas en su guitarra que incluso al día de hoy ya no se acuerda de cómo las afinó. Entonces, es un álbum que pues fue bastante complicado de hacer, pero que al día de hoy sigue siendo citado como uno de los discos más importantes de la historia de la música, importantísimo para el shoegaze, para el dream pop. Es un disco que suena como tan ruidoso, tan lleno de distorsión que a mí me fascina, es un disco que me apasiona mucho y volverlo a escuchar es importante ya que yo creo que gracias a este disco empecé a meterme más al noise, sobre todo al Japan Noise, y creo que se lo debo mucho a Loveless de My Bloody Valentine. Bien, vámonos con un disco de una banda que yo creo que en los últimos años se ha convertido en una banda muy de culto, sobre todo para la gente que le gusta este rock alternativo más educado y más como, vamos a decirle así, como más de adulto. Estamos hablando del High Violet de The National, un álbum del 2010 que yo le tengo cierto cariño ya que este disco lo compré y lo escuché por primera vez en un viaje que hice a Nueva York cuando tenía un problema bastante importante con mi pareja de ese momento. Entonces, este disco me acompañó en esa situación. La canción Terrible Love, yo creo que es de mis canciones favoritas de la historia porque justamente es la que me acompañó en este momento. Un disco muy interesante, unos arreglos muy bien hechos, muy educados. La voz de Matt Berringer es sin duda una de las voces más educadas que yo he escuchado, más elegantes. Es una banda muy elegante y pues yo se los recomiendo mucho. The National con High Violet. Bien, vámonos al 2004 con una banda que a mí me influyó mucho para mi proyecto personal, Aneurisma. Yo creo que es la banda que más me influyó junto con Swans para armarlo y para todo lo que me gustaría estar haciendo con este proyecto. Estamos hablando de Boden and the Club of Gore, esta banda alemana que saca Black Earth, este disco del 2004. Sí, del 2004. Un proyecto que se le conoce como Dark Jazz
o como drone jazz o como ambient jazz. Es un proyecto que sí suena como jazz, pero como si le bajaras el tempo a 40 beats per minute. Es un álbum lento, atmosférico, difícil. Es un álbum que te envuelve en una atmósfera sumamente oscura y que no te suelta hasta que termine el disco y te hace sentir de una manera incluso hasta incómodo, pero esa incomodidad como satisfactoria. Yo se los recomiendo mucho. Es una banda no muy conocida, pero que pues sin duda vale mucho la pena si les gusta el jazz o si les gusta la música oscura. Boren Under Club of Gore les vale mucho la pena con este disco llamado Black Earth. Bien, vámonos con un super clásico, el tercer disco de esta banda que para mí es mi favorito, y sé que para muchos de ustedes también lo es. Además, una de mis portadas favoritas, Massive Attack con su Mezzanine, un disco de 1998 que marcó un punto de quiebre importante para Massive Attack, ya que ellos ya eran parte importante de la escuela del trip hop en Inglaterra, sobre todo en Bristol, pero con este disco marcan un punto mucho más comercial. Se meten al mainstream de una manera muy elegante porque hacen música oscura, hacen trip hop muy bien hecho, pero también lo pueden hacer de una manera accesible para todo el público. En este momento bandas como Portishead, Massive Attack, Tricky incluso que ya no estaba aquí, ya estaban bien consolidados dentro del trip hop, pero este disco tiene algo, o sea, tiene algo tan oscuro, abrir con Angel, ese sonido tan encrechendo, con tanta oscuridad, con tanta tensión, que de repente te avienta Rising Sun con una de las mejores colaboraciones de dueto vocal entre Daddy G y 2D o Robert Del Naja. Teardrop, una canción súper conocida por Doctor House, si no me equivoco, fue parte de la banda sonora. O sea, todo lo que aparece en este disco es extraordinario, es apasionante. O sea, se han contado miles y miles de historias sobre este disco, así que pues por eso no me quiero detener tanto, pero pues aquí está el Mezzanine de Massive Attack. I seen you go down to a cold mirror. It was never clearer in my era, so you lick a shine on your... Y bien, vámonos al 2023 con un disco que yo estuve esperando tanto tiempo. Desde la pandemia ya se había anunciado que iba a existir, pero pues supongo que por lo mismo de la pandemia se retrasó. Así que en enero del 2023 por fin llegó. Primer disco solista de Bill Balo tras su separación de Him en 2017. Llega el Neo Noir, un disco que sí, o sea, es Him. Básicamente suena a Him. Debido a que Ville pues, es el gran compositor de la banda, o el único quizá, pero es un disco que se siente un poquito más orientado incluso a la electrónica. No tiene arreglos musicales incluso tan complejos, ya que pues Ville fue el que tocó todos los instrumentos. Ya habíamos platicado de esto, de que en su momento se le criticó mucho de que la batería incluso era muy sosa, pero yo creo que eso es lo que tiene, que es interesante. O sea, suena como a un him más orgánico, más incluso como de la vieja escuela, con esa oscuridad característica de Ville, con sus letras igual muy románticas, pero tiene esa característica de que suena como algo muy vintage, o suena algo que todavía está como cociéndose. Así que pues esperemos que saque algo nuevo este año o el próximo, porque ya pasaron 2 años de esta gran obra, el Neo Noir de Bill Balo. Sing me a love song for the lost and lonely. Bien, vámonos al 2010 con un disco que me pasa algo similar con Borean Under Club of Gore. Tiene una oscuridad muy peculiar. Es un disco que yo creo que la portada incluso refleja perfectamente lo que estás a punto de escuchar. Estamos hablando de Locrian con este álbum llamado The Crystal World, un disco del 2010 que pues básicamente podremos decir que es drone, también con dark ambient, con rasgos del noise. Es un disco putrefacto, lodoso. O sea, la portada lo representa a la perfección. Se siente como si estuvieras navegando por un pantano sin salida, pero que solamente estuvieras escuchando la flora y fauna de lo que está a tu alrededor, pero sin poder identificar nada. O sea, y eso es lo que más es interesante de este disco, porque se siente como algo que te da miedo, pero no puedes identificar qué es, y yo creo que ese es el mayor terror que puede sentir una persona, ¿no? Entonces, es un álbum súper interesante. No es un álbum tan conocido. Yo lo conocí gracias a todo lo que es Bandcamp, a toda esta ola de nuevos descubrimientos que Bandcamp te permite, así que se los recomiendo mucho. Lo crean con The Crystal World.
Y vamos con un disco que también ya habíamos platicado, que es una gran rareza. De hecho, hoy traje mi playera justamente de este disco. Estamos hablando de Antífona de entrada, de Scar, este álbum de black metal, de death metal mexicano, que pues es una súper rareza, ya que no hay muchas copias de este disco. De hecho, la mayoría son bootlegs. Pero también es una banda que pues no se sabe quiénes son los integrantes. Ya tuvieron su respectiva polémica hace algunos años con una edición especial que resultó ser una farsa. Entonces, es un álbum tan raro porque que venga de México un black metal tan interesante, tan oscuro, tan refinado como es este, además de que es un disco que solamente tiene pues, 4 canciones, 5 a lo mucho, porque están divididas en ciertas partes, y que se sienta esa oscuridad cada vez que lo vuelves a escuchar, cada vez que le pones play, sientes una oscuridad intensa, entonces yo se los recomiendo mucho si les gusta el black metal, o si quieren, o si no les gusta y quieren explorar algo que se haya hecho en México con tanta oscuridad, les recomiendo mucho este, Antífona de entrada de Scar. Cada minuto, aproximadamente 100 personas se presentan ante el juez eterno. Dios solo sabe cuánto. Y bien, como buen episodio, no podemos omitir a Juan Carlos Lozano, Morbo, su proyecto que sacó en 2001, cuando sale de Moenia, él arma este proyecto con Jay de la Cueva y Paco Huidrobo, que solamente estuvieron en la grabación, ellos no fueron parte, digamos, ni de los videos promocionales, ni tampoco de las giras. Es un proyecto en donde Juan Carlos Lozano ya explora mucho más la parte electrónica que a él le gustaba, no quería que sonara tanto como lo que hacía con Moenia, sino que sonara más parecido al rock alternativo. Un álbum súper emocional en donde casi todas las canciones tienen ese rasgo típico de la música electrónica combinada con el rock y que además la voz de Juan Carlos Lozano, sé que para muchos puede ser un gusto adquirido, pero yo creo que es sumamente emocional y sumamente sincera, además de que para mí es el mejor compositor mexicano con vida, ¿no? Así que aquí está Morbo, el disco homónimo, primer disco de Juan Carlos Lozano con este proyecto. Y sin ti no estoy tranquilo, porque el aire se me acaba. Bien, vámonos al 2007. Es increíble que este disco esté a punto de cumplir 20 años. Yo era un adolescente cuando lo descubrí y yo creo que también es un disco que me marcó mucho el hecho de que todo el movimiento emo, del emo core, del metalcore, del post-hardcore, no necesariamente tenía que ser agresivo, sino que a veces podía ser bastante melódico y bastante incluso romántico. Estamos hablando del Conviction de Aiden. Este es su segundo álbum, su tercer álbum, perdón, que cambiaron radicalmente de estilo porque ellos estaban metiéndose mucho al post-hardcore, tenían rasgos de metalcore, del emo-core, pero en este disco cambian radicalmente y se meten como más a un sonido muy romántico, muy meloso, muy melancólico, más de la mano incluso de bandas como Jimmy Eat World, que no tenían guturales, que no tenían sonidos tan agresivos, guitarras muy tranquilas, la portada del gran Alex Pardee, todo el concepto era de Alex Pardee, y es un disco donde William Francis y compañía exploran su lado más melancólico y más romántico, que de hecho abandonaron en los siguientes discos, o sea, este es como una rareza en su discografía porque es la única ocasión en donde exploran eso y por lo que he visto, no siempre tocan canciones de este disco porque pues se sale mucho como del canon de lo que ellos estuvieron trabajando antes y después. Así que se los recomiendo mucho, es un disco excelente, Conviction de Aiden. Bien, vamos a 2019 con un disco bastante polémico debido a toda la espera, a todo el hype que se dio alrededor de este disco. La última vez que esta banda sacó un álbum fue en 2006 y anunciaron que iban a estar sacando el disco nuevo, que ya lo estaban grabando, que ya lo habían acabado y pues toda esa promesa duró 13 años hasta que por fin en 2019 llegó esta obra que yo no le tenía mucha fe debido a que pues por tanto tiempo que habíamos estado esperando, pensaba que iba a ser un desastre, me equivoqué, fue algo glorioso y escucharlo por primera vez fue súper intenso porque es un álbum intenso, es un álbum largo, es un álbum que cada canción dura de mínimo unos 7 8 minutos. Comparado con discos anteriores, estamos hablando del Fear Inoculum de Tool, un álbum que, repito, tardó 13 años en cocinarse debido a todas las disputas que tenían con su disquera, que era Volcano. Terminan el contrato con Volcano gracias a este disco, entonces mucha gente dice que lo que van a sacar a continuación, si es que sacan algo, pues ya sería libre, entonces pues esperamos algo intenso, pero este álbum es
es oscuro, tiene muchos rasgos del dark ambient, tiene muchos rasgos de ese progresivo no tan técnico de la vieja escuela de los 70s, tipo, no sé, King Crimson o algo similar, sino que esto suena más como si fuera un disco progresivo de drone o de dark ambient y que tiene ese pretexto de que son músicos de progresivo, ¿no? Entonces, un álbum muy intenso, repito, con canciones muy largas y que se siente completamente como un viaje espiritual por dimensiones que uno no entiende. Así que sé que mucha gente hubiera puesto Lateralus, pero Lateralus creo que es un disco que a mí me encanta, pero Fear Inoculum tiene algo que me dejó atónito la primera vez que lo escuché en 2019. Así que aquí está Fear Inoculum de Tool. Bien, vámonos a 1974 con el primer disco que yo escuché de uno de mis compositores favoritos. Estamos hablando de Apostrophe de Frank Zappa del 74. Primer disco que yo escuché de Zappa. Me dejó sumamente intrigado porque yo pensé, digo, lo escuché cuando era muy morro. Yo pensé que la música siempre era como con la misma estructura. En algún momento ya había escuchado algo de progresivo, pero bastante sencillo. Pero Frank Zappa tenía una forma de componer, tenía una forma de hablar a través de la música inentendible, pero que al mismo tiempo esa forma de no entender es interesante y es apasionante, porque Frank Zappa de alguna manera es un compositor que hoy en día ya es sumamente valorado, ya es sumamente apreciado, nadie va a dudar de la importancia de Zappa, pero en su momento sé que fue bastante incomprendido y que mucha gente no entendía lo que estaba intentando expresar Zappa a través de su música y este álbum me dejó así, o sea, me dejó completamente confundido, pero de una manera satisfactoria. Y pues además aquí está mi canción favorita de Frank Zappa, La Gran Sting Food. Escúchenlo, escuchen a Frank Zappa, seguramente tiene un disco para cualquiera que quiera entrar. Tiene jazz complejo, tiene progresivo completo, tiene boogie, o sea, tiene de todo. Así que aquí está Frank Zappa con su gran Apostrophe. In the dark, where all the fevers grow. Bien, vámonos a 1982 con un álbum perdón, 1976 con un álbum de el gran Mort Garson, un compositor que ya también le quiero dedicar algún episodio porque es genial la música que hace este hombre, pero este proyecto sé que se ha vuelto bastante importante en los últimos años, como que se dio un resurgimiento particularmente de este álbum debido a la portada, debido al trasfondo. Estamos hablando del gran Mother Earth's Plantation de Mort Garson, un proyecto de 1980 no, 76, perdón, que se supone que es un álbum hecho para las plantas, que si tú lo reproduces a tus plantas en tu casa o en donde sea que las tengas, las plantas responden a este álbum. Incluso adentro lo voy a sacar para que lo vean, adentro del boot del del case, perdón, tiene un manual de cómo funciona, tiene un manual de cómo tratar las diferentes plantas, o sea, cómo identificar si tiene tu planta algún problema, si están amarillas, si están caídas, si están muy verdes, si están muy oscuras, o sea, es interesante porque yo nunca había encontrado algo que no fuera música para humanos, ¿no? O sea, digo, Sopor Eternos que se dice que es música para muertos, pero eh, Plantation es un álbum para plantas, o sea, es un álbum interesante, es un álbum bastante amigable al oído, o sea, es música ambiental, es música electrónica casi monótona, casi de 8 bits, pero funciona de una manera tan amigable que lo puedes poner en tu casa de fondo y nadie se va a quejar. Así que aquí está Mort Garson con su Mother Earth's Plantation. Y bien, volvamos a la época emo, vámonos con un álbum de 1994, que pues ellos son básicamente los precursores junto con Slint o American Football dentro de todo este movimiento del emo. Estamos hablando de Sunny Day Real Estate con su gran Diary, un álbum que yo ya había sido parte del movimiento emo. Yo tuve mi fleco, tuve toda mi apariencia ridícula con mis fotos ridículas.
del movimiento emo, pero nunca me había dado cuenta que el emo era más viejo de lo que pensaba. Yo cuando era adolescente no conocía obviamente ni American Football, no conocía Slint, apenas había escuchado Jimmy Eat World y obviamente no había escuchado Sunny Day Real Estate, pero ya habiendo crecido y escuchando este sonido, me di cuenta de dónde venía toda la música que me gustaba, que ellos sentaron las bases de mucha de la música que me gusta hoy en día incluso, y que yo creo que es una banda que merece más reconocimiento, un álbum muy melancólico, triste en su momento y que refleja muy bien lo que se siente ser adolescente y creer que el mundo no te comprende y que nadie te comprende más que tú mismo, ¿no? Así que aquí está Diary de Sunny Day Real Estate. Bien, vámonos con un álbum sumamente oscuro, sumamente intrigante por toda la mitología incluso que hay atrás de su creador, su vocalista, ex vocalista, porque pues lamentablemente ya falleció, y después toda la pelea que se dio con el nombre. Hay versiones de esta misma banda hoy en día, así que pues bueno, vamos a hablar del original. Estamos hablando de Christian Death con su gran ópera prima, Only Theater of Pain, un disco de 1982 que es un disco con el que yo conocí el death rock, este sonido que se combina con el gótico, con el rock, con rasgos del punk, con rasgos de metal, por ahí de repente tiene, y es un sonido súper crudo que de repente te avienta sonidos y auras muy densas, muy pesadas, muy lentas, y de repente despega y se acelera como buen punk, como si fuera post-punk, muy de la mano incluso de Joy Division, y es un sonido en que completa mucho Ross Williams, un vocalista que es básicamente la representación perfecta del poeta atormentado. Su final fue bastante trágico y que además es un disco que gracias a Ross Williams también pude conocer Sopor Eternos and Ensemble of Shadows, así que es un disco al que yo le agradezco mucho y es una banda que yo quiero mucho, así que aquí está Christian Death con Only Theater of Pain. Bien, vámonos con un disco que pues también ya he hablado bastante de él. Quisiera que esta ya sea la última, porque también no quiero repetir tanto los discos, igual que el caso con Juan Carlos Lozano. Un álbum que sí está dentro de mis 5 discos favoritos de toda la historia, un álbum que me cambió la vida porque me hizo darme cuenta de que el rock también podía ser impactante, que no necesariamente tenían que ser 4 tipos tocando en un escenario y solamente tocar y no moverse, sino que podía haber furia, podía haber performance, podía haber teatralidad en la música, en el escenario, y pues este álbum y esta persona me hizo darme cuenta de que la música podía ser otra cosa. Estamos hablando del gran Antichrist Superstar, del gran Marilyn Manson, un álbum que este año cumple 30 años. Es increíble pensar que hace 30 años The Beautiful People se estrenó en MTV y que es un álbum malvado, oscuro, tiene filosofía, tiene a Nietzsche, tiene una mitología de todo lo que fue el proceso de grabación, que también, similar a Loveless de Bloody Valentine, o al Crowd Mass Replica, como platicamos con Captain Beefheart. Es un álbum que se dice que Manson los obligaba a hacer cosas horribles, que los castigaba, que él se mutilaba, se hacía daño en el estudio para llegar a ciertos rasgos de performance, que no los dejaba dormir. O sea, es un álbum que también junto con Trent Reznor tiene una mitología impresionante, un álbum increíble que de verdad me enseñó mucho a meterme más a la música agresiva. O sea, yo creo que también esta fue mi puerta de entrada a música más extrema, a música agresiva, y todo se lo debo a Manson. Recuerden que ya tenemos un episodio de toda la discografía de Manson, por si lo quieren checar, y pues aquí está, Antichrist Superstar de Manson. Y bien, ya para terminar, un álbum que igual me acompañó mucho en mi era emo, un álbum que yo conocí con su segundo vocalista, porque su vocalista original es el gran Anthony Green de Circa Survive, pero yo los conocí ya con el segundo vocalista y con un sonido más metalero que hardcoreero, un sonido que a mí siempre me apasionó mucho, tanto las guitarras como la voz de Cory, que es el vocalista nuevo. Estamos hablando de Saosin con su disco homónimo del 2006, un disco que también ya tiene 20 años y que además es un sonido
que me metió más a la parte melódica, me hizo entender la guitarra de otra manera y además de que los vocalistas pueden llegar a rangos tan altos, Cory es un vocalista excepcional. Y pues bueno, se los recomiendo mucho. Si les gusta toda la era emo, si les gusta toda la era del post-hardcore, sin duda Sayosin es para ustedes. Yo les recomiendo más la era de Cory, porque la era de Anthony Green es más metida como al mad rock incluso, pero Cory se mete más al post-hardcore o al emo, y eso es lo que a mí más me gustaba. Así que aquí está Sayosin con su disco homónimo de 2006. Y bien, con esto terminamos esta segunda parte de la saga de discos que me gustaría volver a escuchar por primera vez porque tuvieron un significado, una influencia importante en mi vida. Así que, pues bueno, si quieren también checar TikTok, por ahí subimos otro tipo de contenido, otro tipo de videos o recopilaciones. Y pues nada, mi nombre es Ismael y nos vemos a la siguiente. Chao.